Perdón, ya volví. Ok, entonces les estaba explicando, ¿verdad? Mientras estaba en mute, que el día recibo, ¿verdad? En el cual ya comenzamos a utilizar un poquito lo de las fórmulas. Y pues ahorita ya vamos a poner un poquito más en el sentido de lo que son las fórmulas, ¿verdad? Ya vamos a empezar a meternos un poquito más de lleno en las fórmulas. Les estaba comentando que dentro de las fórmulas pues tenemos las diferentes categorías que les mencioné, que tenemos las fórmulas financieras, las fórmulas matemáticas, las estadísticas de búsqueda, referencia, bases de datos, textos, lógicas de información, definición de usuario, ingeniería, etcétera. Hay un montón, ¿verdad? Nosotros vamos a ver las que son más comunes, ¿ok? Vamos a dividirlos en unas secciones. Las secciones más importantes para las fórmulas, ustedes comenzamos con las de texto, ¿ok? Esas de texto son las más importantes. Ya les voy a comentar por qué. Esas son las que sirven para poder manipular como lo dice la idea, ¿verdad? El texto en Excel. Por ejemplo, si nosotros tenemos 300 nombres, ¿verdad? Y necesitamos únicamente sacar el primer nombre de las personas, ¿verdad? Y obviamente, imagínense comenzar a hacerlo uno por uno de las personas, ¿verdad? Se vuelve algo bastante complicado. Entonces, por eso utilizamos lo que son las fórmulas de texto. ¿Qué otro ejemplo les podría dar? En el caso de que ustedes necesiten extraer información de cualquier cantidad de nombres, números o cosas así, necesitan únicamente tomar parte del texto, o si necesitan, por ejemplo, convertir un texto de un formato a otro, pues utilizan estas fórmulas de texto. Vamos a desarrollar un ejercicio que hice en una de las clases, permítanme. Denme un segundito, lo voy a buscar. Ok. Ok, entonces hace un tiempito descargué lo que es esta base de datos. Estos son básicamente todos los códigos postales de Estados Unidos. Y ustedes ven, o sea, que hay un montón de información, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve, por ejemplo, la fórmula de texto en esto? Digamos que nosotros necesitamos obtener únicamente la información que está, vaya, digamos en este caso aquí, si yo necesito únicamente sacar lo que está después de la pleca, ¿qué pasa si yo tengo que hacerlo para todas estas columnas? Estamos hablando de que en esto aquí ustedes hay 33,000 registros. Imagínense que les pida a un jefe a ustedes y les diga, sácame todo, solo necesito que esté lo que está después de la pleca, ¿verdad? Porque ahí están los nombres. Entonces yo necesito esos nombres, ¿verdad? De las ciudades donde está ese uso horario. Entonces, hacer eso manualmente es bien complicado. Por eso está lo que les digo de las fórmulas de texto. Pues este sería un ejemplo, ¿verdad? Ya voy a empezar a desarrollarlos. ¿Qué fórmulas de texto vamos a utilizar? Ok, vamos a utilizar algunas de las más comunes, ¿ok? Voy a comenzar con la de concatenar. Esta es súper útil. Concatenar, como su idea o la misma palabra lo dice, lo que hace es básicamente unir. ¿Qué pasa si yo tengo esto así? Alan, Gabriel, López, Fuentes. Entonces, ¿qué hace la fórmula de concatenar en esto de aquí? Le voy a ir agregando una definición aquí a ustedes. Y le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Ese sería el ejemplo. Este para que ustedes tengan el archivo de referencia y pues les sirva para cuando, si necesitan buscar una fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve la fórmula de concatenar? Pues básicamente nos sirve para unir texto que se encuentra en diferentes celdas. Eso es lo que la fórmula de concatenar hace. ¿Y qué hace? ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, yo necesito que aparezcan los 4 nombres de ustedes aquí. Obviamente al verlo solo uno parece simple, ¿verdad? Pero como les digo, cuando ya estamos hablando de mucha información es cuando se vuelve un poco más complicado. Entonces, ¿qué hacemos con la fórmula de concatenar? Vamos a decir igual concat y vamos a venirnos a seleccionar la celda 1. Después vamos a poner la celda 2, después espacio la celda 3, coma la celda 4 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué me va a devolver esto? Me va a devolver los 4 textos pegados, o sea, sin un espacio, ya van a ver. Bueno, y eso fue lo que hizo la fórmula de concatenar. Ahora, obviamente esto a mí no me sirve mucho, ¿verdad? Porque yo necesito que hayan el nombre, espacio, apellido, ¿verdad? Eso es lo que tiene sentido. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, aquí en nuestra misma fórmula, lo que vamos a hacer ustedes es que entre cada uno de estos nombres o estas referencias a una celda, vamos a agregar un espacio. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a poner 2 comillas. Miren. Y con esto le estamos diciendo a Excel que esto de aquí es un espacio. Si yo le doy Enter ahorita,
Si ustedes ven, ya me agregó un espacio entre Alan y Gabriel. Vamos a hacer exactamente lo mismo entonces para los demás textos. ¿Verdad? Entonces vamos a agregar un espacio aquí. Vamos a agregar también un espacio aquí. Si ven, únicamente vamos separando los argumentos de la fórmula con comas, ¿verdad? Entonces, este es el primer argumento, ¿verdad? El segundo argumento son las comillas. El tercer argumento es la siguiente celda. El cuarto argumento son comillas. Quinto argumento, el primer apellido. Sexto argumento, las comillas nuevamente. Séptimo argumento, el último apellido, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos a Alan Gabriel López Fuentes con los espacios, ¿verdad? Entonces, pregunta, hasta ahorita, claro, con la fórmula de concatenar, esta es una fórmula que les va a servir un montón a ustedes. Así que ¿quedado claro cómo hicimos eso? Ok, cool. Genial. Bueno, entonces ya tenemos una fórmula de texto, ok, tenemos la fórmula de concatenar. Esta es una de las más utilizadas, ¿verdad? Entonces vamos a irnos aquí a fórmulas. Solo estoy viendo para referenciar, o sea, qué fórmulas les van a servir a ustedes. Tenemos la fórmula de derecha, ok. Derecha. Suele suceder a ustedes que a veces se necesita administrar información, o perdón, nombres y cosas así. Y a veces, por ejemplo, no, si yo tengo, al contrario, con la fórmula de derecha, ¿qué vamos a hacer? Vamos a extraer texto del lado. No me funcionan las comillas. Ok, mira, trata de utilizar, si ves aquí estoy utilizando las dobles comillas. A veces pasa que Excel, o dependiendo de tu teclado, de la configuración de tu teclado, que en este caso yo lo tengo en inglés, te va a poner las comillas, ¿cómo es que se llaman estas? Ay, no recuerdo el nombre. Pero tenés que asegurarte que sean estas que están aquí. Es más, podemos hacer algo. Te lo voy a mandar por... Euclides. Si copias y pegas esa fórmula, debería funcionar, así como está, ¿verdad? Y obviamente lo que pasa es que ahí las celdas que yo tengo, ¿verdad? Son diferentes, entonces solo tenés que, como que dice, ubicarlas donde vos estás tomando la información. Se lo voy a mandar a todos, porque igual, por si está haciendo alguien el ejercicio mientras vamos trabajando, esa sería la fórmula, ¿verdad? Entonces, en su caso, ustedes, obviamente, por ejemplo, pueda que ustedes estén haciendo o desarrollando el ejercicio en una celda diferente, que no sea necesariamente la E5, ¿verdad? Ahí solo sería cuestión de que ustedes cambien el lugar de donde ustedes están tomando la información. Por ejemplo, pueden hacerlo de una manera muy simple. Si tienen una versión de Office después del 2010, ustedes pueden agarrar la celda. Miren, si se ven aquí, si yo me pongo en una esquinita, ¿verdad? Mientras tengo seleccionada aquí la fórmula y yo me vengo aquí, puedo arrastrar, miren, de dónde se está tomando la referencia de la fórmula. Entonces, eso, si ustedes pues si agarran ese texto y lo utilizan, de esa manera le va a servir, ¿verdad? Bien. Ahora nos vamos a ir a básicamente la de extraer texto. Entonces, vamos a ver si yo tengo, ¿qué? Alan López, ¿verdad? Y en este caso yo quiero, voy a ponerlo aquí, fórmula. Ok, entonces, digamos que en esta yo quiero sacar de la celda ustedes las últimas 5 letras, porque las últimas 5 letras representan mi apellido. Entonces yo voy a decir igual derecha, igual derecha. Voy a seleccionar la celda de donde estoy queriendo sacar esa información y le voy a decir cuántos caracteres. ¿Qué es un carácter? Un carácter es básicamente la unidad más pequeña dentro de una celda. ¿Qué quiere decir esto? Son la cantidad de textos o números o símbolos que hay dentro de una celda. ¿Cuál sería un buen ejemplo para eso? Por ejemplo, decir cuántos caracteres hay en esta celda de aquí, en la donde está Alan. Por ejemplo, en ese caso, ahí habrían 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, ¿verdad? Entonces, con esos 5 caracteres, yo ya sé cuánto hay de espacios ahí en esa celda.
Entonces, si yo quiero extraer aquí únicamente del lado derecho, ¿verdad? Que sería este lado de aquí. Si yo quiero extraer del lado derecho 5 caracteres, esto me va a devolver a mí los 5 caracteres que están al lado derecho. Entonces sería la palabra López, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que la fórmula de la derecha hace. Y existe también su lado opuesto, la fórmula de izquierda. Extrae es exactamente la misma definición, pero esta es del lado izquierdo. ¿Verdad? Mismo ejemplo, si yo vengo y utilizo aquí la fórmula igual izquierda y tomo los primeros 5 textos, me va a devolver la palabra Alan, ¿verdad? Vamos a ver otra fórmula de texto. Ok, vamos a utilizar la fórmula de extrae. Esta fórmula a ustedes sirve un montón. Ya les voy a explicar por qué. ¿Qué hace la fórmula de extraer? Básicamente sirve para extraer texto en una posición específica de una celda. Ok. Ok. Entonces, para extraer un texto, en ese caso, suele pasar bastante con, por ejemplo, los correos electrónicos. Si yo tengo que mi correo electrónico es gabriel.lopez@hotmail.com, ¿verdad? Ese es mi correo. Entonces, yo quiero extraer ustedes únicamente la información del dominio. ¿Qué es el dominio del correo? El arroba tal cosa, ¿verdad? Arroba hotmail, arroba yahoo, arroba gmail, arroba cualquier cosa. Ese es el dominio del correo. Entonces yo necesito extraer de todos los correos de la empresa solamente el dominio que tienen, para asegurarme de que todos son los dominios de la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues, si ustedes lo piensan, está difícil como que decirle a hacerlo por la derecha, porque no sabemos cuánto duran, ¿verdad? O sea, por ejemplo, este sería un correo. Pero, por ejemplo, ya tengo otro. Cualquier cosa. Permítanme un segundito. Ok, lo siento. Entonces, cualquier correo, o sea, yo necesito estar sacando únicamente los dominios de ese correo o los nombres, ¿verdad? Hay una forma simple de hacerlo. Y es con esa fórmula de extraer. ¿Qué hace extraer? Entonces, con extraer, ustedes lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar la fórmula, dice igual extrae. Vamos a decirle de qué texto. Cuando se refiere a la fórmula de qué texto, le vamos a decir la ubicación en celda de donde estamos extrayendo esa información. Entonces vamos a darle aquí donde dice H8, ¿verdad? Después, si ustedes ven, al momento de que nosotros utilizamos una fórmula, aquí en la parte de abajo nos aparece como que la información que la fórmula necesita para poder funcionar. Entonces, la fórmula de extrae dice que necesita un texto, una posición de inicio y un número de caracteres. Una posición de inicio, a partir de dónde querés empezar a extraer información. Entonces yo le puedo decir que a partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A partir de la posición número 13, yo quiero que me extraiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caracteres, ¿verdad? Entonces esto me debería volver el arroba, perdón, la posición siguiente, 14. Ya esto me devuelve a ustedes el dominio. Ya con eso estamos extrayendo a partir de una posición. Si ustedes lo piensan, estar contando eso se vuelve bastante tedioso. Más adelante les voy a explicar cómo hacerlo de forma automática, que es ya cuando comencemos a ver fórmulas que se mezclan entre sí, o sea, fórmulas dentro de fórmulas. Fórmulas concatenadas se llaman esas. Entonces, esas son un poquito más complejas, pero quiero que entendamos primero los conceptos básicos con esto, ¿ok? Ya con eso, entonces, esa sería la fórmula de extrae.
igual podríamos hacerlo exactamente lo mismo con el @gmail, ¿verdad? Y por ejemplo, con el solo copiamos y pegamos la fórmula. Como tienen tienen exactamente la misma distancia, miren. Son la misma cantidad de caracteres, ¿verdad? Entonces podemos hacerlo así. En el caso de la fórmula de aquí sería igual, extrae. De aquí son 5 caracteres, o sea que a partir de la posición 6, quiero que me extraiga. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 4, 10 caracteres, ¿verdad? Entonces ahí me extrae el @gmail.com. Ok, entonces esa sería la fórmula de extrae. ¿Tienen alguna pregunta con la fórmula de extrae? Yo sé que esto se está poniendo un poquito más complicado en la parte de la fórmula de ustedes, pero créanme que es de lo más normal del mundo. ¿Okay? Eso es como, al inicio esto cuesta entenderle un poquito, yo igual me tomó mi tiempo entenderle, así que no crean que esto de un día para otro. En inglés, la fórmula de extraer es igual mid. Se escribe así. Sería igual mid. Así se escribe. MID. Esa sería en inglés la fórmula de extraer. Voy a poner por aquí en inglés cómo serían las fórmulas. La de concatenar sería igual concatenate. Esta es igual concat, así que con esa no hay problema. Igual concat. Así aparece en inglés. El de la derecha aparece como right. Esta aquí aparece como left. Esta se llama mid. Mid. Bueno, esos serían los nombres de las fórmulas en inglés. Le apareció Glenis como mid. Sí, ok, listo. Entonces esa es la fórmula de extrae y aquí se lo voy a ir poniendo en inglés. Ok, vamos a crear otra por acá. Vamos a ver una fórmula de texto. Ok, hallar, ok. Ok, tenemos otra fórmula, otra que le va a servir bastante, es igual la fórmula de hallar. ¿Qué hace la fórmula de hallar? Como la misma fórmula lo dice, lo que hace es encontrar un valor dentro de una cadena de texto. ¿A qué se refiere con eso? Yo quiero saber ustedes si, por ejemplo, en esto de aquí, en este correo electrónico, está el símbolo de arroba. Si nosotros lo vemos, como les dije, está súper fácil saber que ahí está, ¿verdad? O sea, después de López, arroba. Pero como les digo, si tenemos un montón de correos y necesitamos verificar si todos tienen el arroba algo, entonces podemos utilizar la fórmula de hallar para buscar ese símbolo dentro del texto, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir igual hallar. Y como les dije, aquí hallar nos pide cierta información. Aquí lo primero que nos pide es texto a encontrar. ¿Qué estamos buscando? Bueno, estamos buscando el símbolo de arroba. ¿Dónde lo estamos buscando? Vamos a darle el siguiente parámetro en esta celda de aquí. ¿Dónde queremos que inicie la búsqueda? En el primer lugar, en la primera posición, en la letra G. Entonces le vamos a decir 1. Cerramos paréntesis. Y aquí nos está devolviendo el número 14. ¿Qué significa este número 14? El número 14 significa que el símbolo de arroba se encuentra en la posición 14. Entonces, si nosotros venimos y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a contarlo así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se encuentra en la posición 14, ¿verdad? El símbolo de arroba. Entonces, eso es lo que nos devuelve. En inglés, esta fórmula sería como igual find. Igual find, ¿verdad? Ok. Entonces, para eso es esa función, ¿verdad? Para poder encontrar cierto valor o cierto símbolo dentro de
un texto en específico, ¿verdad? Ahora vamos a la siguiente. Allá a la izquierda, largo. Ok. Función de largo. ¿Qué hace la función de largo? Como su misma palabra lo dice, lo que nos devuelve es la cantidad de texto. Estas fórmulas ustedes, a uno al inicio puede ponerse a pensar, ¿y esto para qué me va a servir? Cuando ya comencemos a unir fórmulas y a trabajar con un poquito más de lógica en Excel, van a ver cuán útiles son todas esas fórmulas, porque ahí es donde más se van a aplicar, ¿verdad? Sirve para encontrar el largo o encontrar, mejor dicho, la cantidad de caracteres de una celda, ¿verdad? Ok, y entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, si yo necesito saber, claro, lo de find. Ok, find sería esta de aquí. Lo voy a poner en amarito. La fórmula de find, como les dije, lo que hace es buscar si en un texto existe un carácter, o sea, ya sea un símbolo, una letra, un punto, una coma, cualquier cosa que ustedes necesiten saber si existe dentro de un texto, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar la fórmula de find o la fórmula de hallar. ¿Qué hace la fórmula de hallar? Ok, entonces eso hace buscar dentro de un texto, ¿verdad? ¿Qué carácter nosotros estamos buscando? Como les dije, aquí estaba utilizando el ejemplo del correo, ¿verdad? Voy a ver si puedo, tengo por aquí otro ejemplo. Algo voy a encontrar. Ok, por ejemplo, si nosotros tenemos la palabra hola, coma, Alan, ¿cómo estás? Y nosotros queremos saber ustedes en qué posición se encuentra esto de aquí, este símbolo de aquí, este guión. Nosotros necesitamos saber, por ejemplo, un arreglo de 1000 textos, si todos tienen ese guión. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos esa verificación? La forma en la que nosotros lo hacemos es con la fórmula de find. Entonces, sería igual a hallar. Y hallar le vamos a decir, el primer parámetro que recibe hallar es qué estamos buscando, qué símbolo estamos buscando. Entonces, en este caso, yo estoy buscando este símbolo, que sería ese guión. Entonces, después, el siguiente parámetro que recibe esta fórmula es dónde estamos buscando este parámetro. Entonces, le vamos a decir que lo estamos buscando en la celda que tenemos a la par. Y después, el último parámetro es dónde queremos comenzar a buscar. Pues queremos comenzar a buscar en la primera posición, o sea, desde la posición 1 adelante, ¿verdad? Hacia el lado derecho. Entonces, ponemos 1 y cerramos. Y nos está diciendo aquí que el guión este se encuentra en la posición 6. Vamos a ver si esto es cierto. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y en la posición 6 tenemos nuestro guión, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si queremos encontrar en qué posición está el guión número 2? Hay dos formas de hacerlo. Por ejemplo, yo quiero saber en qué posición se encuentra este guión de aquí o quiero ver si existe un segundo guión en este texto. Para que a ustedes no se les ocurra, como les digo, ninguna aplicación en sí de para qué poder utilizar esto, pero más adelante con los ejemplos van a ver por qué es bien importante utilizar esto y por qué hace que nuestro trabajo sea mucho, pero mucho más simple el poder entender esta fórmula. Entonces, si yo quiero saber dónde se encuentra esto, pues nosotros ya sabemos que el primero se encuentra en la posición 6, ¿verdad? Entonces significa que el segundo está en algún lugar después del 6, o sea, a partir del 7. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a venirnos aquí a nuestra fórmula y le voy a decir que en vez de comenzar a buscar en la posición 1, va a comenzar a buscar, excelente, ya le salió, en la posición 7, ¿verdad? Y ahora nos dice que nuestro segundo guión está en la posición 14. Vamos a ver si es cierto. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí está nuestro guión, ¿verdad? Entonces, la fórmula está correcta, ¿verdad? Ahora vamos con la siguiente fórmula, que sería la fórmula de largo. ¿Qué hace la fórmula de largo? La fórmula de largo lo que hace es contar la cantidad de caracteres que hay en un arreglo de información. Por ejemplo, si yo tengo un texto, digamos que tengo este texto aquí, ¿verdad?
y yo quiero saber cuántas letras hay en ese texto. O sea, se ve largo y me dicen, necesito saber cuántas letras has escrito ahí. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, voy a utilizar la fórmula de largo. Vamos a decirle igual largo. Y aquí el único parámetro es decirle la celda de donde queremos contar. Le damos Enter y nos dice que hay 155 caracteres en esta celda, ¿verdad? Es una fórmula bien simple, ¿verdad? Como les digo, es solo la fórmula, largo, y seleccionamos la celda donde estamos buscando y le damos Enter. En inglés, esta fórmula sería igual len, L-E-N. Esa sería la fórmula en inglés. Vamos a ver la siguiente fórmula de texto. Como les digo, aquí estoy, si ustedes ven son un montón, yo estoy como que extrayéndoles las más importantes, ¿verdad? Mayúsculas y minúsculas, ok. Y proper, que tiene que estar por aquí. Non propio, ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, ustedes si yo tengo aquí el nombre de, por ejemplo, Andrea Vanegas, tengo a Glenis Torres, vamos a pasar este por abajo. Glenis Torres, tengo a Jorge Cantillano, a Catherine Ortiz, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo todos sus nombres y me dicen, y son 300 nombres más y me dicen que quieren ponerlos todos, ya sea en mayúsculas o tal vez ponerlos todos en minúsculas o escribirlos todos como nombres propios, o sea que solo ponemos mayúscula la primera letra. ¿Cómo hacemos eso? Pues hay varias funciones, fórmulas para eso. Vamos a utilizar, para eso de las mayúsculas y minúsculas, hay varias fórmulas. Vamos a utilizar 3 ahorita. Mayús C. Con esta fórmula a veces tengo problemas porque yo me la sé, pero en inglés. C. Y es por cuestión de que he trabajado únicamente con Excel en inglés casi la mayoría del tiempo, entonces no propio. ¿Verdad? Estas 3 fórmulas que están aquí son las que nos sirven para poder hacer mayúsculas, minúsculas o nombres propios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo las aplicamos? Bueno, vamos a utilizar la primera, que sería la de mayús. Entonces vamos a decir igual mayús C, y vamos a seleccionar el nombre de aquí de Andrea, y le vamos a dar Enter, y si ustedes ven, ya nos puso el nombre de Andrea, todo en mayúscula, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar la de minúscula, vamos a utilizarla con mi nombre que está todo aquí en mayúscula. Y vamos a decir igual minus C. Vamos a seleccionar la celda de donde vamos a utilizar esa fórmula. Y como pueden ver, ya lo puso todo en minúscula. Y con estos 3 nombres los quiero poner todos como nombres propios. Entonces vamos a utilizar la fórmula igual nom propio. Vamos a seleccionar el texto y le vamos a dar Enter. Entonces, si ven, ya me puso la mayúscula en Glenis y la mayúscula en Torres. Y vamos a copiar esta fórmula y la vamos a pegar para estos otros 2. Y como pueden ver, ya nos puso Jorge y Catherine en mayúscula, ¿verdad? Entonces, eso es lo que esto hace. ¿Cómo funcionan estas? ¿Cómo serían estas fórmulas en inglés? Igual mayús perdón, estoy pensando. Sería uppercase, lowercase, y la del nombre propio sería, creo que sale como prop en name, así, algo así sale. Pero estoy escribiendo prop, creo que ya le aparece. No estoy recuerdo si es prop name o prop NAM. Pero básicamente esas serían las, ahí sí creo que Glenis está utilizando la Excel en inglés, entonces con esto las encuentra, estoy casi seguro. Entonces, como pueden ver, esas son bastante útiles, especialmente si ustedes trabajan en recursos humanos o en lugares donde tienen bastantes nombres de personas. Son súper útiles estas fórmulas, ustedes. Las de mayúsculas, minúsculas y nombres propios. Entonces, aquí las mayúsculas que hace, pues cambia el texto
a mayúsculas. ¿Verdad? Cambio el texto a minúsculas. Cambio el texto a nombre propio. ¿Okay? Ya tenemos aquí un glosario, miren, de 9 fórmulas. Y esto apenas comienza con una de las fórmulas, ¿verdad? Vamos a ver qué otra fórmula nos puede servir bastante. Encontrar espacios. Ok, aquí esta, por ejemplo, esta otra les puede servir, la fórmula de espacios. Y esto lo que hace es eliminar los espacios en una cadena de texto. A veces pasa a ustedes bastante, sucede que uno está escribiendo correos electrónicos o cosas así, y a veces al final siempre dejan un espacio o cosas así. Entonces ya el correo no funciona de manera correcta. Entonces, google.com. Entonces, digamos que yo tengo aquí un montón de espacios al final y yo sé que... Espérame. Entonces yo sé que si yo tengo este montón de espacios aquí que me están generando, esto no me va a funcionar si yo le doy copiar y pegar para enviar correos. Me va a estar generando un montón de espacio, ¿verdad? Entonces para poder quitarlos, solo vamos a utilizar la fórmula de igual espacios, ¿verdad? Le vamos a dar Enter y si ustedes ven, aquí ya no existen estos espacios. Si yo fuese a ajustar la columna, me la ajustaría hasta ahí. Si estuviese solo eso, creo. No, porque está el fuente acá arriba, pero me lo ajustaría únicamente acá porque ya no existen los espacios. O por ejemplo, si tuviese, en vez de al final, tuviese un montón de espacios al inicio, ¿verdad? Si tuviese todo eso así, por ejemplo, si ustedes ven, la fórmula me lo está poniendo siempre al inicio porque la fórmula de espacio me está eliminando esos espacios. Esta fórmula en inglés se llama igual... ¿Dónde está? Sí, igual trim. Ok, ahí está. Esa es la fórmula en inglés, igual trim. Vamos a ver otra fórmula. Hasta ahorita ustedes saben que mejor vamos a hacer un ejercicio donde podamos utilizar estas fórmulas porque son bastantes y podemos seguir toda la noche sacando fórmulas, ¿verdad? Entonces, hay un ejercicio que yo tenía aquí preparado para el día de hoy, que lo vamos a hacer. No es tan largo, ¿verdad? Entonces, creo que se puede desarrollar en el tiempo que nos queda. Vamos a ver. Aquí está. Ok, entonces, tenemos, este es el padrón electoral de Estados Unidos del 2018 y 2019, más o menos las poblaciones de cada estado. Entonces, yo quiero a ustedes que aquí, en esta de aquí, me aparezcan únicamente las dos primeras letras de todos los estados, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí las iniciales, ¿verdad? Yo quiero que me aparezcan en esta de aquí las iniciales de cada uno de los estados. No quiero todo el nombre, quiero únicamente las dos primeras letras del nombre. ¿Cómo haríamos eso? ¿Verdad? Hay dos formas de hacerlo. Se pueden utilizar dos diferentes fórmulas de las que les enseñé. La primera fórmula que se puede utilizar es la fórmula de izquierda, ¿verdad? Entonces sería igual izquierda. Nos venimos aquí a la palabra o al lugar de donde estamos tomando la información y le vamos a decir cuántos caracteres queremos sacar. ¿Cuántos caracteres queremos sacar? 2. ¿Verdad? Entonces vamos a sacar 2 caracteres. Entonces ya tenemos, ¿verdad? Esto. Pero lo que necesitamos, recuerden, lo necesitamos para todos los estados de Estados Unidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esta fórmula. Voy a enseñarles un pequeño truco de desplazamiento
para poder moverse un poquito más rápido, presionen la tecla de control y denle a la flechita de donde se quieren mover. Si le presionamos la tecla de la izquierda, ahorita la flechita de la izquierda, lo voy a mover hasta ahí. Si presiono la de abajo, me va a desplazar hasta donde está el último texto, ¿verdad? Entonces, como yo quiero ahorita moverme hasta abajo, lo que voy a hacer es que hasta abajo, después suelto control, 2 a la derecha, y vamos a seleccionar todo el texto, todo el espacio este hacia arriba, ¿verdad? Vamos a hacerlo con el mouse y le vamos a dar control B y pegamos, ¿verdad? Entonces aquí la fórmula, obviamente miren, según la fórmula va más abajo, se va moviendo con el lugar de referencia que yo le di, ¿verdad? Y pues ya obtuve aquí lo que es todo los nombres de los estados en Estados Unidos desde el lado izquierdo, las primeras 2 letras, ¿verdad? Entonces ya tenemos, ¿verdad? Que en tenemos las primeras 2 letras de cada nombre. Ahora yo quiero seleccionar, ya vamos a aprender una fórmula más, que sería básicamente trabajar con números. Quiero obtener el promedio de población entre el 2018 y 2019. Entonces vamos a decir aquí el promedio. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues con una fórmula que se llama igual promedio, ¿verdad? ¿Qué hace el promedio? Pues como ustedes saben, el promedio es en sí la suma de 2 números dividido entre la cantidad de estos números. Por ejemplo, si yo sumo los números 10, 5, 15 y 10, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos 40, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el promedio de estos números? Sería sumar todos estos números, perdón, igual la suma de estos números, ¿verdad? Dividido entre 4. Ese es el promedio es 10. Entonces, yo quiero sacar el promedio de estas 2 valores. Entonces, lo voy a hacer con una fórmula. Lo vamos a hacer con igual promedio. Seleccionamos los 2 lugares estos. Si ustedes ven, el rango de información que le estoy dando es donde yo quiero mi promedio, ¿verdad? Que son estos 2 de aquí. Podemos hacerlo de 2 maneras. Pueden hacerlo seleccionando el rango o seleccionando cada una de las celdas, solo utilizando las comas, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso lo vamos a hacer con el rango, ¿verdad? Entonces aquí ya me va a devolver el promedio. El promedio del estado de Alabama serían 4.895.433. Entonces vamos a copiar ahora esta fórmula y la vamos a pegar para cada uno de los estados. Como les dije, solo control C, venimos hasta abajo y control B para pegar la fórmula, ¿verdad? Ahí está ya. Entonces, eso sería para utilizar la fórmula de la izquierda, ¿verdad? Vamos a aplicar otro ejercicio aquí. Vamos a ver cuántos caracteres tiene cada uno de los nombres, ¿verdad? Que aquí tenemos, solo voy a insertar una columna más aquí ustedes. Vamos a poner aquí caracteres. ¿Cuántos caracteres tiene cada nombre de los estados de Estados Unidos? Entonces vamos a decir igual largo, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo que en la palabra Alabama hay 7 letras. Entonces, ¿recuerdan un truco que les enseñé sobre darle doble clic a la esquina inferior derecha? Bueno, vamos a hacer eso. Miren. Aquí donde ya escribimos nuestra fórmula, le vamos a dar doble clic en la esquina inferior derecha de la celda y automáticamente se nos va a correr hasta el último lugar donde hay valores. Perdón. Entonces, aquí hay 7 caracteres, aquí hay 6, aquí hay 7, aquí hay 13, en la palabra Massachusetts hay 13, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ya tenemos la cantidad de caracteres. Vamos a utilizar otra fórmula por aquí. Vamos a hallar, ¿verdad? No creo que la de hallar no me sirve mucho. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a... ¿Cómo podemos hacer aquí? Vamos a pasar ustedes todos los nombres, ¿verdad? Primero lo vamos a pasar a minúscula. Después de minúscula lo vamos a pasar minúsculas, mayúsculas. Después nombre propio.
para todos los nombres de los estados en Estados Unidos. Entonces, primero vamos a utilizar igual -c, ¿verdad? Ahora vamos a pedirlo en mayúsculas. Podemos utilizar Alabama, el Alabama de aquí o este de acá, no importa, ¿verdad? Siempre nos lo va a devolver en mayúscula. Y después podemos utilizar el de nom propio con cualquiera de estos, ¿verdad? Y nos va a devolver como se ve a este lado. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Necesito hacer esto mismo para todos los estados. No es necesario hacerlo, solo vamos a seleccionar las 3 celdas, le vamos a dar copiar, nos vamos a venir aquí hasta el último, vamos a seleccionar todo esto, miren, y le vamos a dar control B. Y de esa manera ya se repitió el ejercicio para todos los estados, ¿verdad? Yo soy mucho del pensar a ustedes que hay que buscar la forma siempre más fácil de hacer las cosas. Por eso dicen que cuando querés encontrar la forma fácil de hacer algo, pone a un Aragán a hacerlo y definitivamente lo va a encontrar. Entonces yo soy muy Aragán para hacer estas cosas. Por eso aprendí trucos y cosas así para poder hacerlo de la forma más rápida. Entonces, ya con eso ustedes, pues, ese es básicamente lo que es la práctica de lo que son las fórmulas de texto. Ya el día de mañana sí tengo un ejercicio planeado para ustedes que se lo voy a mostrar solo para que se vayan haciendo una idea y vayan incluso pensando cómo vamos a desarrollar esto, ¿verdad? Lo tengo por aquí. ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? ¿Qué? Es bien parecido al que hicimos la vez pasada, pero este ya lleva un poquito más de detalle, ¿verdad? Si ustedes ven, todos los números van a ir apareciendo aquí según yo vaya agregando valores. Los productos, por así decirlo, ya no los tengo que escribir, los tengo aquí, miren, en un drop down, que esto ya lo vimos también en la clase. La cantidad, pues eso sí lo ingresamos. El costo unitario, yo no lo voy a tener que ingresar porque todo me va a estar aquí, miren. Yo ya lo voy a tener creado. Solo sencillamente me lo va a ir buscando. Vamos a poder hacer validaciones de texto. Vamos incluso a guardar esto en un registro, ¿verdad? Vamos a trabajar en esto. Vamos a poner en práctica muchas de las fórmulas de texto que vimos el día de hoy. Así que, pues, eso lo vamos a hacer el día de mañana. Por hoy les voy a mandar este ejercicio, les voy a mandar 2 archivos, les voy a mandar este que acabamos de hacer y les voy a mandar este de que fue básicamente el detalle de las definiciones de la fórmula de texto que estuvimos utilizando el día de hoy. Hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta o algo en los que les pueda ahondar más o alguna duda que pueda resolver? ¿No? ¿Todo claro? ¿Estamos bien? ¿Todo cheque? Ok. Listo, entonces. Bueno, les voy a... Vamos, déjate grabar ya.